una cueva común y corriente, pero que él veía que salía una luz inmensa del interior de esa cueva. ¿Mm? Todos los años cuento la historia de Meata Macpela, que cuando en nuestra era, el siglo II, un general romano estaba pasando por Hebrón, y entonces le dijeron que ese era un lugar muy poderoso de los judíos, entonces él fue y se acercó, y sin darse cuenta se le cayó la espada y se cayó dentro de la cueva. Se cayó dentro, no tan lejos, ahí dentro un poco, adentro de la cueva. Entonces mandó a uno de sus soldados a recogerla y cuando entró, pum, se murió. Entonces mandó otro y pum, se murió. Mandó otro y pum, se murió. Entonces dijo, wow, esto es grave. Es mi espada, es la espada que me ha dado honores, me ha dado fuerza, es mi espada, es la buena suerte. No era una espada cualquiera, una espada de gran valor para él. Entonces ordenó a todo Hebrón, a todos los hijos de Israel que hicieran fila. Y todos decían, no, pues el que toque esa cueva se muere, porque se sabía que el que entraba a esa cueva moría. Entonces dijo, no me importa, así tengan que morir todo Hebrón, pero alguien me tiene que sacar mi espada. Entonces hubo un gran cabalista, un gran sadiquín, se levantó y dijo, no mates a todo el pueblo, déjame, yo voy por yo voy y te traigo tu espada. Entonces dice que entró el jaján, tomó la espada del general romano, se la pasó, le dijo, ve, toma tu espada. Y se despidió de todos y entró y no nunca más volvió a salir. Y los sabios dicen, no es una maldición, porque claro, este general romano ordenó sellar este lugar y dijo, este es un lugar de muerte, es un lugar, imagínate, el que se acerca aquí muere. Los jajamín dicen, no, nunca, lo aleno lila. Es un lugar de tanta vida, de tanta conexión con el Altísimo, que el alma cuando toca esa mínima porción de la conexión con Akadosh Baruj Hu, ya no quiere estar en este mundo. Entonces, no es que, es casi como un pequeño suicidio, eh, salvando las diferencias, porque la gente percibe tanta luz en el mundo por venir, en el Binah, en el Jardín del Edén, porque es la entrada al Jardín del Edén, que ya no quieren regresar, ¿sí? Ya conectan, dicen, ya me quiero quedar aquí, no quiero volver a ese mundo de sufrimiento y se quedan. Entonces no es un tema de muerte, es un tema de vida, pero igual el general romano ordenó tapar este lugar y desde allí después construyeron un edificio, después otro hasta el día de hoy. Es un lugar de peregrinaje en Hebrón, en Israel. Mucha gente va a Jerusalén, va al Kotel, al muro, pero muy pocos no van a Hebrón. Hebrón es el lugar más importante. Si visitas Israel, Hebrón es el lugar más importante para visitar. Muchos dicen el más elevado Hebrón y Mejat Makpela que el mismo Jerusalén. ¿Mm? Porque, porque Hebrón es la conexión con la Kadosh Baruj Hu. Ahora bien, sabemos el final de los tiempos. Se da por una guerra que todas las naciones van a marchar contra Jerusalén, porque quieren a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué no Hebrón? Porque Hebrón es conexión con el jardín de Edén, es volver al jardín de Edén, es volver a nuestra casa, es volver a la conexión con la Kadosh mientras que Jerusalén es es la piedra angular que mueve toda la creación. O sea, el que controla Jerusalén controla la creación, no el planeta, no el mundo, no la economía, la creación. Wow, entonces, por eso es más apetecible. ¿Sí? Pero aquí el que tiene conciencia y quiere conectar con el Kadosh y dice, no, a mí me interesa es Mejata Mapela, ¿sí? La conexión con el Kadosh. Bueno, eh, entonces Abraham va y habla entonces él descubre esto y va y toma toda su riqueza, todo lo que él ha acumulado, que era una fortuna inmensa, para negociar esta tierra. Él ya sabía que esa tierra era donde iba a enterrar a su esposa Sara. Eh, hay un código, lo vamos a ver aquí, cuando dice, va, Tamot Saga Bekiryat Arbaji Hebron, Be'eres Kenaan, Vayabo, Abraham dispol de Saga Belik Kotab. Esta palabra, Belik Kotab, está escrita con una kaf pequeña, una kaf más pequeñita. Y curiosamente, esa palabra es donde dice, y lloró. Es cuando Abraham le dice que murió Sara en Criarba, en Hebrón, en la tierra de Canaán.
y vino a hacer duelo por Sará y a llorarla, ¿sí? Y a llorarla. Esta palabra, Belik Kotá, es llorarla. ¿Y por qué está con esta Jaf pequeña? Los sabios de la Cábala nos enseñan que esto se debe, la palabra llorar, con esta Jaf pequeña. Sabemos que todo lo que es más pequeño en la Torá es más grande, ¿sí? En la Torá pasa al inverso del mundo, ¿no? Cuando alguien quiere mostrar grandeza y poder andar en un carro grande, en una casa grande, ¿sí? Todo lo grande es una señal de poder en el mundo físico. En el mundo espiritual pasa todo lo contrario. Sobre más pequeño es algo, como la letra Yud, es la más pequeña de todas, es la más poderosa. Todas las letras contienen la Yud. La Yud es la más poderosa. Entonces, esta letra nos viene a indicar que Abraham Avino no estaba llorando como duelo. No era un duelo de lloro, de dolor, ay, perdí mi esposa. Él sabía que su alma iba a reencarnar, él sabía que ella había hecho tikkun, él sabía que iban a estar ambos en Meatamapela, iban a conectar con el jardín del Edén. O sea, él sabía, sí, no tenía por qué llorar. Ahora bien, ¿por qué sí llora? Por la carencia que generó en el mundo. Cuando un sadik se muere, deja regalos, ¿sí? Y vamos a aprender que el regalo que le dejó a Sara al mundo fue Rica, porque Rica es la reencarnación de Sara. Entonces ella vuelve en Rica. Y por eso cuando Rica entra en la casa, en la tienda de Sara, vuelven a suceder los milagros de la Shekinah, la presencia divina, las nubes, la Sana Jabot sobre la tienda. La llama vuelve a durar 8 días de Shabbat y el pan vuelve a durar 8 días. Entonces se restaura. Pero esos 3 años que no hubo, que no estuvo, Sara en el mundo, el espíritu de Sara sufrió mucho el mundo. O sea, imagínense a Abraham, ¿cierto? Acostumbrado a tener la luz de Shabbat toda la semana y no ver la luz que se apagó. O sea, imagínense el dolor que generaba en el corazón de él, la carencia que generó en el mundo que Sara no estuviera. ¿Sí? Este fue el lloro de Abraham, no un lloro de dolor, porque los jajamín no tienen esto, porque conocen la verdad, pero sí hay un lloro de carencia por el vacío que iba a generar en el mundo que esta alma tan grande se hubiese ido. Bueno, y ese es el corazón de llorar a una persona, ¿sí? No se debe llorar este duelo de muerte, de desesperanza, de agonía, no, eso no, porque las almas de Israel no mueren, ¿sí? Todas, Barat Hashem, ascendemos, vamos a Yeshiva superior, pero sí debe haber un lloro, pero un lloro dirigido al vacío que deja el alma, el trabajo espiritual de esa persona. Baruch Hashem, eso es capital. Revisarlo. Bueno, eh, bueno, entonces estábamos hablando entonces Abraham va y empieza a negociar con los moradores de esta región que es donde estaba Giat Mapera, que era Het. Eh, Curioso, ¿no? Het, que también tiene que ver con pecado, ¿no? ¿Cómo se dice pecado en hebreo? Het o error. Entonces negoció con los moradores de esta región y sabemos que en ese consejo estaba Efrón, que era propiamente el dueño de la tierra donde estaba Mejata Papela. Entonces Abraham va y habla con ellos, les dice, te pido que me dejen este lugar. Ya, y aquí los sabios nos dicen que aun cuando no está escrita toda la negociación, fue una negociación a la inversa, lo cual comenzó primero, Efrón dijo, no, es tuya, no te preocupes, somos amigos. Y él dice, no, y Abraham dice, no, yo no quiero nada gratis. De donde viene la Gemara y nos explica que todo lo gratis es malo. Que es curioso, ¿no? Porque a uno le gustan las cosas gratis. No, ay, está gratis esta cosa, ay, vamos, chévere, gratis. No. Los sabios dicen que no hay que aceptar cosas gratis, porque el mal siempre se disfraza de bueno y nos regala cosas, y esos regalos vienen cargados, ¿sí? Empezando que hay algo que se llama en Cábala, ¿cierto? El concepto de la luz retornante, que tú debes tener el mérito de todo lo que tienes, haberlo pagado, ¿sí? Haberlo pagado, ya sea con trabajo, ya sea con una acción, ya sea con una emoción, pero toda acción tiene que ser paga. No tener pan de la vergüenza, no comer pan de la vergüenza.
¿sí? Cuando tú le das a alguien pan y esa persona no hizo algún mérito para recibirlo, ojo, no estamos hablando de sedacá, la sedacá sí sea gratuita, ¿vale? La sedacá sea gratuita. Tú no coges a una persona en la calle o una persona con hambre, una familia escasa y le dices, bueno, ¿cómo me va a pagar? ¿Cuál va a ser el mérito? No. La sedacá es una moneda quemada, como se la mostró Moshe a Kadober y Judá Moshe en el desierto. Una moneda quemada, una energía que quemas y que no haces cuentas de eso. Baruch Hashem. Ahora bien, muy diferente otra cosa, muy diferente con un empleado, con un amigo, con tu familia, con tus hijos. Hay, hay que generar una luz retornante, hay que generar un pago. ¿Sí? Para que tenga el mérito de la persona a recibir algo. Porque cuando tú le das a alguien algo y esa persona no tiene mérito, no paga por eso, esa luz se convierte en pan de la vergüenza. Y en vez de exaltarlo, lo humilla. Todos conocemos casos de hijos malcriados, se les dan muchas cosas, y en vez de iluminarlos, los apaga, ¿sí? Porque el papá no hizo la tarea de generar un pago, que el hijo se acostumbrara a ganarse ese ingreso. Y aun cuando la herencia es gratuita, debe generar algún mérito. Es curioso, ¿no? Es curioso. Entonces, Abraham dice, no aceptes. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas muy exitosas en el mundo no aceptan nada gratis, no aceptan. Y tú llegas a la conclusión, pues, como tienen tanto dinero, entonces todo lo pagan, ¿sí? Y la razón es que si te vas muy, muy atrás a sus vidas y te das cuenta cuando ellos iniciaron y no eran ricos, también tienen la misma política, no aceptar nada gratis. ¿Sí? Porque esto puede generar pan de la vergüenza. O sea, recibir un pan que tú no mereces y entonces termina siendo una vergüenza para ti. Lo aleno al. Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho es la Torá. La Torá no siempre generar un pago, el pago. El pago que hacemos a Kadosh Baruj Hu, el pago que hacemos al sistema, el pago que hacemos en Sedaká, en bendición, pero siempre tiene que haber una correspondencia. No se puede recibir Torá. Dice, no te presentarás a Hashem con las manos vacías. Es algo que es muy, muy delicado. Cada uno es juez de cómo hace su Sedaká. Cada uno es juez de cómo hace su macer, cada uno lo maneja, pero es algo que cada uno tiene que tener en su cuenta, ¿vale? ¿Qué estoy recibiendo a Hashem y qué estoy dando a cambio? ¿Mm? ¿Cuál es el mérito que estoy elevando para es tanta luz que estoy recibiendo? ¿Mm? Y eso es muy importante. Entonces aquí Abraham le dice, no, lo siento, no me la des gratis, cóbrame. Entonces, y curioso, ¿no? Porque termina en un valor que son 400 ciclos de plata. 400 ciclos de plata, y le dice Efrón una frase muy curiosa. ¿Qué son 400 ciclos entre tú y yo? ¿Sí? Se dice que Efrón era el hombre más rico de la tierra y Abraham era el hombre más rico de la tierra de los cielos. O sea, lo superaba por mucho, pero delante de los hombres, los dos tenían como la misma riqueza. ¿Sí? Aquí el Zohar nos enseña que Efrón es, es, una, es un reflejo del ángel Dumá, que es el ángel que maneja el Geinón, el que maneja el mundo de los muertos, el que determina el destino de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, esta negociación con Efrón es la negociación con el Geinón y las leyes que van a regir de ahí en adelante el Geinón. ¿Recuerdan que hay un lugar en el Geinón que se llama el seno de Abraham? Bien, este fue el lugar que Abraham compró. Por eso es el seno de Abraham. Es un lugar protegido para los jajamín mientras que están en veredicto de Geinón, ya sea por alguna razón o porque tienen que pasar antes de elevarse otra vez, de volver a reencarnar. Entonces es un lugar que no es de sufrimiento, que no es de fuego, que no es de dolor, es casi como un Edén inferior, es llamado. Entonces, aquí aparece el concepto que lo hemos revisado ya en la parasha pasada, el concepto de Geinón inferior y de Geinón superior. Hay un Geinón que es como un infierno arriba y un infierno abajo, ¿sí? Eh, que obviamente el de abajo es el que es tremendamente negativo, y el Geinón de arriba es un Geinón que es donde las almas son refinadas para volver a reencarnar. Entonces, el veredicto del Geinón
puede ser de Guinón superior o de Guinón inferior. O sea, una alma que sea condenada para pagar un sufrimiento por una transgresión de su alma o puede estar condenada, las famosas, existen almas condenadas. Y aquí es importante aclarar, el alma condenada no es que sea condenada por Dios o por alguien, son almas que ya definitivamente no quieren conectar con Akadosh Baruj Hu. Igual que en el jardín del Edén, cuando el hombre es expulsado, sabemos bien por el Zohar que no fue que Dios expulsara al hombre, fue que el hombre se expulsó a sí mismo. Dijo, yo no soy digno de esto y se fue. ¿Mm? Lo mismo es el Geinón en su parte inferior, en su parte Abadón, que es el lugar más oscuro del Geinón, donde las almas condenadas, donde el Geinón de hielo, almas frías, ya habitan, que son almas que ya son Shedin, ya se convierten en demonios, ya no son seres humanos, y ya solamente obran mal, ¿sí? Pero esto, más allá de ser un decreto de esta decisión, dijeron, no, ya no queremos nada, no queremos sacar el Berijú. Sí, se desconectaron tanto a Gadol que dijeron, no queremos sacar el Berijú. Bueno, mientras las almas que están en el Guineo superior son almas que están haciendo su trabajo, pueden ser sadiquín, almas muy elevadas, o les falta algún refinamiento, algún refinamiento. Por ejemplo, sabemos que todos los peces kosher son encarnación de sadiquín, por eso es tan positivo comer peces kosher, porque son encarnaciones de sadiquín. Entonces, estas almas ascienden al guinón superior, se refinan allí y luego reencarnan como peces, pero no como un pez, como millones de peces, para que su alma alimente a muchos sadiquín, a muchas almas, y entonces todo su trabajo espiritual, como comemos esos peces kosher, con la intención pura de conectar con estas almas, entonces recibimos el trabajo de ellos y nuestra alma asciende, y entonces como nuestra alma asciende, ellos están haciendo este trabajo de traer luz al mundo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, más o menos, yo sé que este es un concepto un poco difícil de entender, el Geinón superior y el Geinón inferior, ¿vale? Pero aquí lo que está sucediendo en un sistema SOD, en un sistema oculto, velado, donde aquí pareciera está comprando una tierra para enterrar a Sara. Aquí lo que está comprando es terreno para todos nosotros y toda la corrección que hemos tenido durante todas nuestras vidas y toda la misericordia que ha existido aún en el Geinón ha existido gracias a Abraham Avino. Y esta negociación fue una negociación con el ángel Dumá. El ángel Dumá es un ángel bueno, un ángel malo. Para algunos es un ángel del lado oscuro porque maneja los infiernos, maneja los lugares inferiores y la muerte. Y de por sí es el ángel que determina los cementerios, dónde están, qué pasan con los cementerios, todo lo que sucede con relación a un cuerpo, ¿cierto? Muerto. ¿Mm? Él es el que ordena los cuerpos muertos. Lo que pasa es que en varias eh, profecías de Meat Hamehim del fin de los tiempos, en la guerra de Od y Magot, Dumá está como para el lado de los malos. Entonces ahí es donde uno dice, pero es un servidor de Dios, ta, 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 ta. Pero bueno, tenemos que entender que todos los ángeles son servidores de Akadosh Baruj Hu. Entonces este front es un código para Dumá, ¿cierto? Para Dumá. Y aquí lo que hay es las reglas del funcionamiento del Geinón. Wow. Uno ve ahí y por eso hay una negociación y por eso porque este lugar le pertenecía a Het, a la muerte, al pecado, al mundo del error, al mundo del castigo, ¿sí? Y acá Baruj Hu direcciona a Abraham para que rescate las almas de los inframundos. Y aquí vemos una vez más el amor de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Donde sí hay una condenación eterna, pero hay una salvación que gracias al pacto con Abraham accede todas las almas de Israel. Baruch Hashem. Entonces, ahí hay muchos secretos para revisar. ¿Mm? Es curioso porque varias veces repite esta misma expresión. Vaya com, y adquirió a Sadeh be Amram, Asher be le Ambraham, le Ahuzat, Kaber, Med Bener Het, de los hijos de Het, de los hijos de Het. Adquirió el campo, la cueva de Macpela para propiedad de la sepultura. Lo cual aquí a Kadosh ya había presupuestado
que la mayoría de Israel se iba a perder, que la mayoría de almas iban a andar en pecado, en Het, y aún así compró el terreno de Het, del pecado, para salvación. Baruch Hashem. Nuestro Padre es hermoso. Muchos códigos están aquí. Estas parashas son tremendamente profundas. Bueno, luego aquí dice que Abraham, avanzado ya en años y bendecido en todo. Aquí había alcanzado esa barajot que es Bacol. Si se dan cuenta, cuando hacemos una braja eh, en Birkat Amazon, hay una parte que dice Bacol Mikol Kol, ¿cierto? Eh, Esto corresponde a la braja de Abraham, Bacol, Mikol, Kixat, Becol, de Jacob, ¿cierto? Las tres brajot de los tres sadiquín. Dice, Abraham fue bendito en todo, lo cual sabemos que Abraham era dueño de todo. Cuando dice fue bendito en todo, es que era dueño de todo. Todo era dueño de Abraham, era dueño del mundo. Él era el Mele Majejan Blajín, el rey de reyes de todos los reyes. Sabemos que ese título lo alcanzó después de vencer a los reyes que vinieron a hacer guerra contra él, porque igual que todos los países, es curioso, ¿no? Cuando llaman a Israel un conquistador, un invasor, ¿cierto? Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, llamando colonizador a Israel, ¿sí? Cuando Francia todavía tiene colonias colonias en África, Inglaterra también, todavía tiene colonias. O sea, uno dice, wow, en serio. Pero más allá de eso, todos los países hoy son el resultado de guerras y sus límites. Todos sin excepción. Eso no fue acuerdo, no que se sentaron, ay, nos queremos mucho, esta piedrita te la da a ti, esta montañita para mí. No. Todo lo que hoy todos los países tienen se ganaron en guerras con sus vecinos, ¿sí? Y con conflictos. Pero la gente señala a Israel como, ah, mira Israel. Sí, claro, así ha funcionado todo el mundo. Eh, pero qué curioso, porque Abraham originalmente era dueño de todo y lo ganó en guerra. Todos los reyes vinieron contra él. Los sabios nos dicen que al final de los tiempos, esta famosa guerra de todos contra Jerusalén, va a ser la misma historia. Israel va a ganar y todo el planeta va a ser Israel. Todo el planeta va a ser Israel. No va a haber este país. No, todo el planeta va a ser. ¿Dónde es Israel? Aquí, en todo el planeta. Todo lo que es Israel hoy va a ser Jerusalén. Entonces, todo lo que es Israel va a ser Jerusalén. O sea, la ciudad santa va a ser todo Israel. El gran Israel va a ser Jerusalén. Y lo que es Jerusalén, todo lo que es Jerusalén, el monte de Sión, el monte de los olivos y el monte del templo, va a ser, todo Jerusalén va a ser el templo. Y el templo, todo el templo, va a ser el Kodesh HaKodashim. Baruch Hashem. Esa profecía siempre me encanta, me encanta. Entonces, ¿por qué Israel va a ser dueño del mundo? Porque el mundo va a marchar contra Israel, Israel va a ganar y ahora los límites de Israel van a ser toda la tierra. Baruch Hashem. Bueno, tacu, tucu, 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 pam. Bueno, aquí manda Abraham a su siervo, ¿cierto? Al siervo que administraba todo lo que tenía Abraham, eh, eh, y lo manda a ir a Eliezer, a ir a conseguir esposa para su hijo Isaac. Y ahí vemos toda una historia que lo manda con unos camellos, le hace jurar por el muslo, le dije, tócame el muslo, y entonces le hizo hacer el juramento de que vas a ir a conseguir esposa y que no vas a permitir que mi hijo baje allá a Canaán, a esta tierra, ¿no? Sino que no se purifique con estas familias, porque era una familia de muy bajo nivel. ¿Mm? Imagínate, era Labán, el famoso, el Aramí, el famoso hechicero. Esa era una familia perversa, eran los malos de los malos.
¿Por qué Akadosh manda a Abraham a ir a buscar esposa al lugar más oscuro de la tierra? Porque allí es donde está la luz. Porque recuerden que todo es un selen del origen. El origen es que Adán perdió su esposa, Lamed, en lo más profundo de la oscuridad, en el Gan Suf, en el Mar Rojo. Y estaba ya con un montón de demonios. Y de lo profundo de los demonios tenía que sacar a su esposo y liberarla. Entonces, todo el mundo de esposa de la Torá tiene que ver con ir al lugar oscuro, al lugar más oscuro y sacar allí su esposa. ¿Vale? Lo manda con 10 camellos, que corresponden cada uno a las 10 sefirot. Cada camello es bien sabido que puede cargar 10 galones de agua. Entonces, eso corresponde a los 100 niveles del árbol de la vida. Y es que lo llevó armado de toda la conexión. Eso tiene que ver con él, la amida, la oración de la amida. Entonces él llega y ve a una chica muy joven que viene con sus ovejas y entonces él le pide primero que le dé a beber a él. Y él se pone como un anciano. Recuerdan que era un ángel, ¿no? Elíasar era un ángel. Era, era uno de los ángeles más poderosos, ¿cierto? Que sirvió a Israel. ¿Mm? Y este ángel se disfrazó de un anciano que apenas podía caminar. Le pidió agua a esta chica, vino y le trajo agua y luego dice, ¿será que tú puedes darle de comer a mis 10 camellos? Y eran 10 camellos, o sea, cada camello tomaba muchísima agua y tenía que sacar el agua del pozo. Y se dice que esta chica cogió y lo hizo, ¿cierto? Y dice que también lo hizo a través de sus malajina, a través de sus siervos, a través de sus ángeles. Entonces vino y sacó el agua. Entonces dijo, tú eres la seleccionada, ¿cierto? Porque él vio el corazón de esta mujer. Rica era una mujer muy trabajadora, una mujer con un corazón impresionante para Hashem. Entonces, él le dice, le cuenta la historia, y aquí yo soy siervo de Abraham y entonces vengo a buscar esposa. Aquí ya muestra su faz, aquí ya cambia su presencia y ya se ve como un príncipe, se ve como alguien lujoso, de mucho honor, y le dice, llévame a la casa de tu padre, quiero negociar con ellos, porque ella dijo, sí, sí, a mí me interesa casarme con tu siervo, con tu amo. Entonces lo lleva a la casa, ella se ve con Labán, ¿cierto? Y estaba Labán ahí. eh, y entonces él le dice, bueno, cuéntanos qué es lo que viene. Entonces cuando lo ve llegar un tipo con tanto lujo, con unos camellos cargados de oro, de piedras preciosas, y dice, wow, aquí da, ¿cierto? Labán era un homicida, era un hombre perverso, era un demonio. Y entonces le sirve una comida envenenada. Este malaj, Hay que llevar el agüita. ya que era un ángel muy sabio, ya que era un ángel muy sabio, se dio cuenta que lo querían envenenar. Entonces coge y no come. Dice, no, déjeme hablar. Y, qué rico este banquete que me serviste, pero ahorita no va a comer. Déjame hablo y cuando termine de hablar, como. ¿Cierto? Los sabios nos dicen, ojo con lo que te sirvan. Si bien sabemos que hay una protección y una de las bendiciones que hacemos es para evitar que la comida envenenada nos haga daño, y podemos tener la certeza de que al comer comida envenenada vamos a ser protegidos, pero, pero ojo, porque sí estamos llamados a darnos cuenta, o sea, sí tenemos que tener el olfato para ver cuando la comida está envenenada. Y se sabe que al final de los tiempos mucha gente va a intentar envenenar la comida. De por sí es bien sabido que lo que se hace con la industria de alimentos, de purificar los alimentos, tiene que ver con la intención de debilitar el alma humana. Entonces debemos ser sabios y discernir el alimento. Y cosas que debemos hacer, no comamos. Si algo te sienta mal, si algo sabes que no es bueno, no te lo comas, ¿cierto? Y a veces es mejor pasar por la vergüenza en una casa y decir, no, no, gracias, no voy a comer, así se molesten y no estar comiendo algo que te va a sentar mal, ¿sí? Como te digo, ahora bien, si tú de alguna forma caes y no te das cuenta y estás como en tu modo de ayudar o lo que sea y te dan comida impurificada o veneno, no te preocupes, no te hace daño, ¿sí? Hay una protección especial, pero sí aquí se nos indica que debe haber discernimiento para saber cuándo una comida está mal, ¿sí? Es algo que se avisa, es algo que se avisa. A todos nos ha pasado que nos sirven una comida o de una visita y nos dicen, no, te aseguro, no tienen una gotica de cerdo, nada, eso está totalmente puro. Y tú comienzas a comer y dices, esto tiene cerdo. Entonces, nada, creímos, pero
pero ahí fallamos. Siempre que me pasa eso, me sigue pasando, digo, "Ay, me falta nivel. O sea, debía haber dado cuenta que ya había estado. Y no porque lo viese, no porque lo viese, sino porque espiritualmente debo sentirlo. Es algo que debe pasar. Y ojo, porque esto no solamente opera en cuanto a comida kosher o no kosher, estamos hablando de veneno, porque hay gente que sí va a intentar envenenar y hacerte daño. Y entonces debes aprender a discernir. Baruch Hashem. Entonces él no come y entonces negocia aquí y le dice, oh, vengo a entregarte aquí todo este oro y todas estas. Y él dice, oh, wow, claro, sí, sí, oh, sí, ahora sí me interesa hablar contigo. Entonces él quería quedarse con el oro, con la plata y con Ricardo. Los sabios nos dicen que él tenía ya presupuestado casarse con ella. O sea, él ya codiciaba, iba a ser su esposa. Rica iba a ser su esposa. ¿Mm? Por eso quería envenenar a Eliezer y por eso no quería llevarla, que se la llevara. Pero sí le interesaba el oro. ¿Mm? Y uno puede decir, en esta familia sí, en esta familia. Ustedes se dan cuenta, Nicole, hablábamos con Moshe, tiene un pequeño problema porque a veces se nombra como hija de Nacor y a veces se nombra como mamá. Entonces uno dice esposa y a veces se nombra como mamá. Entonces, ¿era la esposa o era la mamá de Nahor? Entonces, las dos. O sea, era una familia que se casaba entre ellos. Mamás con hijos se casaban, hermanos se casaban, entre padre e hija se casaban. Recuerden que la impureza, la negatividad, siempre ha sido esto. El faraón era exactamente lo mismo. El faraón generalmente se casaba con sus propias hijas se casaba con ellas, o con su mamá, ¿sí? Eh, y cuando no estaba tan bien, le tocaba con una hermana. Pero era, lo que más preferían eran las hijas, luego la mamá, y si no, las hermanas. Los matrimonios en Egipto del faraón era así, ¿sí? Y esto lo podemos ver, ¿no? Constatar en la historia, de muchos reyes en la tierra, donde los cuales los matrimonios eran dentro de la misma familia, ¿cierto? Porque este mundo de la oscuridad siempre ha procurado que pasara esto, ¿sí? Por eso hay mucha historia de los de reyes y de estos monarcas que tenían problemas de retrasos o deformidades, porque eran matrimonios dentro de la misma familia, ¿vale? Entonces, esto no es casualidad, no es casualidad. Y esto es algo que tristemente en esta generación se va a volver a ver. No solamente matrimonios con bestias, con animales. La gente no se da cuenta, ¿no? Hoy en día, eh, para alguien su mascotica es su hijo. El día de mañana, ese hijo de una familia Pepito puede ser el esposo de una persona, ¿cierto? Que hoy en día cazan los perros y mañana van a cazar animales con personas. Eso es algo que está profetizado, va a volver a pasar, porque eso ya pasó en el mundo muchas veces y es una de las cosas que confronta la decadencia de la humanidad, ¿cierto? Que confronta la decadencia de la humanidad. Entonces, hay que tener atención a esto porque esto nos habla de días oscuros. Aquí ya sabemos, Barrica, con Eliezer y va a encontrar a Jacob que venía bajando del campo, dice, bajaba del campo, ¿no? Esto sabemos que es del jardín del Edén. Él fue a estudiar en Yeshia Superior. El evento de, de Akedah Yitzhak, del atado de Yitzhak, de obedecer tanto a su padre al punto de la muerte, le dio el mérito para ser ascendido, ir a estudiar en la Yeshiva Superior. Fue a estudiar con los grandes sabios directamente en el jardín de Edén. Y solamente cuando su esposa estaba lista y preparada y viajaba con 10 camellos, fue que se acercó a ella, ¿cierto? Descendió cuando ya había esposa. Lo cual aquí está el secreto de la venida de Mashiach. Los sabios nos enseñan de antaño que lo que trae al Mashiach no es que Mashiach un día baje, diga, oh, hoy es el día, ya es hora de bajar. Eso no pasa así. Lo que hace que baje Mashiach es que haya esposa. ¿Sí? ¿Por qué Abraham manda a buscar esposa? ¿Para qué baje Yitzhak? Porque Yitzhak estaba por allá. Él sabía que si no había esposa, él no bajaba. ¿Sí?
Entonces, el problema de Mashiach no es Mashiach. El problema de Mashiach es Israel, la esposa de Mashiach. Si no tenemos una esposa con 10 camellos, o sea, con el árbol de la vida completa, con la rectificación completa, no baja Mashiach. El problema es la congregación de Israel, no Mashiach. ¿Sí? Eso es algo que ya habíamos profundizado otro año. Pues no me quiero quedar. Rivka sufre mucho cuando queda embarazada. Bueno, primero aquí está el concepto de que Abraham, de que Isaac no podía tener hijos y Rivka también era estéril, igual que Sarah, porque es un Gilgul de Abraham y Sarah. De por sí la historia de Isaac es muy parecida, ¿no? Muy parecida. Tiene que viajar, tiene que ocultar a su esposa, tiene que decir que es su hermana. O sea, una historia muy parecida, porque es un Gilgul de Adán a Rishon. Es una reencarnación de Adán y de Jabá. Entonces, pero aquí pasa algo curioso y es que Rivka queda embarazada de dos gemelos. Uno Esab y otro Jacob, que sabemos que corresponde a Caín y Abel. Es una reencarnación de Caín y Abel. Caín, la simiente de la serpiente, y Hebel, la simiente de Adán. Esab, la simiente de la serpiente, y Jacob, la simiente de Yitzhak, simiente de Adán. Y por eso sabemos que la purificación, el alma más purificada de Adán es Jacob. Por eso es el que tiene el mérito de tener los 12 hijos de Israel, las 12 casas de Israel. Porque así como Adán, Arishon, se partió en 12 partes, y cada una en esa, que es la ruptura de las vasijas, que hemos explicado ese concepto, que es lo que el inicio de la cábala, el concepto de que somos vasijas del mundo infinito, y que cada uno somos una vasija de Adán, o sea, cada uno somos Adán en una parte fraccionada de su alma, que inicialmente son 12 porciones, por lo cual hay 12 signos del zodiaco, y entonces, y cada uno de esas 12 vasijas se rompió a sí mismo y entonces se generaron las almas que conocemos. Nubiecita, ¿estás levantando la mano? Sí, perdón, Rap. Labán también era el papá de las esposas de Jacob, ay, se me fue el nombre, perdón. Sí. Labán Sí, era hermano, el hermano de Rivka y el padre de Rachel y Lea. Bueno, ah, ok. aparece dos veces. Ay, La primera vez aparece como hermano de Rivka y luego aparece como padre de Rachel y Lea. En ambos casos pasa lo mismo. Él aquí quería casarse con Rivka y también cuando había tenido sus hijas, Rachel y Lea, también esa pequeña oposición que tiene para darlas a Jacob, que no quería dárselas, era porque también las había codiciado como esposas. De lo cual recuerden que la serpiente, Labán, es la peor parte de la serpiente, es la negatividad pura de la serpiente, es el padre de todos los hechiceros, todos los necromantes, todo aquel que ha practicado necromancia, que es la hechicería más baja, con muertos que hay, y con energía de muertos, todo aquel que hace entierros, que va al cementerio y hace conjuros, eso es necromancia, eso es trabajar la energía de muertos. Eso es quien enseñó esas artes, eso lo enseñó Labán. Labán era un hechicero perverso, de una maldad increíble, ¿vale? Eh, si va por aquí por otro tema. Eh, Rica, estamos hablando de Rica y cuando ella queda embarazada empieza a contener unos tremendos dolores, un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte en su cuerpo. Y, y ella tuvo que consultar, dijo, ¿qué es lo que está pasando? Tengo
siento que me muero cada vez que me dan unos retorcijones estando embarazada ya con sus bebés dentro de su vientre, va y consulta a Hashem, y Hashem le dice, no, es que tú estás embarazada de dos naciones, ¿cierto? Y las dos naciones están en guerra ya, desde ahora, desde antes del nacimiento, ya están en guerra, donde sabemos que todo lo que pasa en el vientre de una mujer afecta a ese hijo de por vida. Y de por sí lo que pasa en el embarazo, si algo una mujer tiene que ser muy atenta, es de mirar lo que pasa en el embarazo. Todas las personas que hacen constelaciones o que revisan registros básicos, es bien sabido que mucho del karma, de lo que se va a manifestar en la vida de ese niño, aparece en el embarazo. Lo que pase en la salud de la mamá, lo que pase en la salud del bebé, lo que pase en el vientre de la mamá, es una profecía de la vida de ese bebé. Y hay muchas cosas que se pueden llegar a cambiar o a mejorar teniendo un buen cuidado. Por eso los cuidados a la mamá son fundamentales. De qué se antoja la mamá, qué es lo que le gusta comer en esos días, cómo tiene a su niño, que lo tiene presupuestado así, nace así, que lo tiene presupuestado para esta fecha y nace en esta fecha, que lo tiene presupuestado y todo sale conforme a lo previsto. Todo es una profecía de lo que va a pasar con una persona. Una de las tareas que todos deberíamos tener es hablar con nuestra mamá y que nos contara lo más sincero posible que fue lo que pasó en el embarazo. Muchas mujeres tienen grandes problemas en el embarazo con su esposo, muchas veces se hablan de divorcio, muchas veces hubo golpes o maltrato durante el periodo de gestación. Y esto genera vacíos, dolor, sufrimiento, mucho de la depresión que sufren los chicos hoy en día que le llaman depresión blanca, que están tristes y no saben por qué. Esto viene a situaciones dramáticas y conflictivas que suceden en el momento en que el bebé está en el vientre de la mamá, donde al parecer no da conciencia, pero hay que entender que el vientre de la mamá es un canal donde el bebé está en este mundo, pero está todavía en el jardín del Edén, donde está ya habitando, ya tiene forma y cuerpo que se está formando en esta dimensión, pero también habita, o sea, el bebé habita en dos dimensiones simultáneamente mientras está en el vientre de la mamá. Entonces el bebé tiene profecía, el bebé ve todos los dramas de su vida, ve todo lo que va a pasar. Y por eso solamente cuando pasa por el canal y nace, da a luz en este mundo, es que el alma recibe el karma. Por eso la carta astral se revisa es con la hora y día de nacimiento, porque es en ese momento que el alma se conecta con este mundo. Ahora bien, ese destino kármico viene también atado al drama que vivió o a los eventos positivos, porque no todo es drama, que vivió durante el tiempo de gestación. Los dos eventos, la concepción con la gestación y el día de nacimiento determinan el destino de la persona. Baruch Hashem. Bueno, siendo mucho más elevado, lo que sucede, porque lo que sucede después del nacimiento es puro karma. Mientras lo que pasa en el momento de la, de la concepción y del embarazo es la correspondencia de esa alma en el mundo espiritual. Por lo cual tenemos una ventana muy fuerte para ver de esa alma de qué niveles. Y ojo, porque aquí podríamos pensar, no, la gente más tranquila y que todo le fluye es la más espiritual. No necesariamente. Este es un gran ejemplo, ¿cierto? Muchas veces los niños que sufren mucho, que las mamás tienen eh, sustos de aborto, idas a urgencias, problemas de tensión, problemas de salud, muchas veces son niños más elevados, porque son niños que reciben ataque antes mismo de nacer, ya sea por situaciones que son almas muy elevadas y el Yetzirah no quiere que nazcan, o simplemente porque vienen a hacer un trabajo específico, pero muchas veces pueden ser almas muy elevadas. ¿Mm? Entonces no podemos juzgar porque, ay, tuvo muchos problemas, entonces tiene un destino malo. No, tal vez tiene un destino tan bueno que por eso todos los problemas que tuvo en el embarazo. ¿Mm? Aquí se nos dice que Rivka fue y consultó a Hashem. Y muchos se preguntan, ¿dónde? No había templo, no había sacerdote, no había Cohen, no había profetas. ¿A quién le consultó? Es bien sabido en la Gemara que en este momento de la historia
Shen y Eber, ellos tenían una yeshiva que enseñaban Torah y Zohar en esa yeshiva. eh, y allí ella iba a consultar. O sea, los padres, los maestros de Abraham, de Yitzhak y de Jacob fueron Shem y Eber. Por eso Abraham se llamaba un hebreo, no solamente porque era del otro lado del río, del Jordán, sino que significa Eber del otro lado, sino porque su maestro era Eber. Entonces, por eso le decía hebreo, que es la tradición de llamar a la persona de la escuela de su rabino, ¿cierto? De qué línea rabínica es, entonces, y así se llama. Entonces, por eso Abraham se llamaba Eber, del hebreo, ¿sí? Era hebreo, venía de la escuela de Eber. Entonces, aquí sabemos que Shem y Eber fueron los maestros de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, vean, cuando Shen, el hijo de Noah, ¿no? Que estaba vivo en esta época, ¿no? Si ustedes ven los años que vivió Shen, pues le da que está vivo en los días de Jacob, ¿sí? Wow. Vivió muchos, muchos años. Shen y Eber también vivieron muchos años, su hijo. Entonces eran almas muy, muy elevadas. Wow. Dios mío, no alcancé a ver lo que tiene que ver. Siempre pasa lo mismo. No, ¿qué tal? Bueno, aquí una parte con la que quiero ya, no alcanzamos a dar todo, pero la famosa Ketura. ¿Mm? Cuando Sara murió, Abraham toma a Ketura. Ketura era un Gilgul de Agar. ¿Recuerdan Agar? La esposa, la primera concubina de Abraham, la que Sara le dice, acuéstate con ella y tengamos un hijo porque no puedo quedar embarazada. Esta Agar sabemos que era la hija de Faraón, la hija esposa de Faraón, que venía a hacer una misión, a hacer caer a Abraham, a tomar la energía de Abraham y a quedarse con la primogenitura. Ahora bien, si la serpiente conseguía que tener un hijo con Abraham, entonces ahora su hijo y iba a ser hijo de Abraham y de Egipto. Y entonces él podía reclamar ser el Melech Hamblahim, que esta es la descendencia del famoso Ismael. Ismael que tiene 12 hijos, que se convirtió en los 12 príncipes. Hoy en día todos los príncipes de árabe son descendientes de Ismael, fijo, porque él recibió una bendición muy grande que iba a reinar y que iba a tener poder y que iba a reinar sobre la oscuridad, sobre la fuerza de la brea del petróleo, ¿no? Qué curioso que eso haya sido profetizado desde hace tanto tiempo. Entonces, esta es una energía muy, muy fuerte. Pero es raro, porque justo muere Sara y Abraham puede ir a tomar una mujer joven, hermosa, bella, toma a Ketura. Aquí hay dos líneas, una que dice que tomó una chica joven, bonita, muy joven y la tomó como esposa. Otros dicen no, era la misma Agar que había hecho Teshuvah, que había hecho Teshuvah. Ella ya había abandonado ese camino de oscuridad, ya había dejado su odio con Sarai, con Abraham, pero la conexión que tenía con Abraham era muy grande. Entonces ella hace conversión. Y cuando hace conversión es bien sabido que cuando una mujer se hace conversión cambia su nombre. Entonces cambió su nombre de Agar, su nombre egipcio, a Ketura. ¿Mm? Entonces recibe una Brajot y entonces con ella tiene 7 hijos, 6 varones y una mujer. Una mujer que no se sabe el nombre, que dicen los sabios que está codificado en los nombres de los hijos de Ketura, pero tiene 7 hijos, 6 varones, una mujer, y dice que son enviados a... eh, ¿Por qué está oculto esto? Se me olvidaba, ¿por qué está oculto el nombre de la hija? Dice, porque siempre las hijas son muy poderosas, ¿sí? La hija es muy poderosa, ¿sí? Vamos a aprender con Jacob que Dina la nombra muy poco la Torah. De por sí Dina estaba oculta en el campamento de Shittim. Pero cuando ella se escapa, literalmente se vuela a mirar el campamento, a mirar la ciudad, es ahí cuando le encuentra a Hamor y la viola. Sí, y los sabios dicen, ¿por qué la viola? Porque es que la belleza de estas matriarcas y su energía era
era incontenible. O sea, igual que Sara, todos los hombres apenas la veían, las codiciaban de una forma desenfrenada, porque eran almas tan elevadas que era imposible. Entonces, ¿qué hacían los jajamín? La ocultaban. Aquí Abraham sí fue sabio y la ocultó. Entonces dicen los sabios, está ahí, pero está oculta. Y fue siempre oculta porque ella era el secreto de Malhut. Baruch Hashem. Entonces ahí están los 6 hijos, y la hija, entonces son los 7, y entonces aquí dice, y les dio matanot a los hijos de Setura, de su concubina, de las concubinas, que sabemos que son los 7 hijos con Setura y el hijo con Ismael, el cual le dice a Jacob le dio todo, Bacol, Micol, Col, sí, Bacol, Micol, a Jacob le dio Micol, le dio todo, él tenía todo y le dio todo a Jacob. Y por eso Jacob es el que alcanza la mayor braja, que es Ko, el nivel más elevado. ¿Sí? Ya hemos explicado que esta es una braja para conseguir abundancia, Bakol Mikol Kol, que está en Mirkamos. Bueno, ese es uno de los grandes nombres muy poderosos que se nombran cuando hacemos Mirkamos. Mm, pero, pero a estos les dio todo, o sea, les entregó todo. Pero a los hijos de Setura y a sus concubinas, de los hijos de su concubina, le dio solamente matanot, en hebreo, regalos. Los sabios nos dicen que les entregó secretos de Cábala. Y aquí termino ya hablando con Cábala de Cábala, porque recuerdan a Efrón, famoso Efrón que le vendió la cueva en Mapela. Efrón se dice que era hijo de Zohar. ¿Recuerdan que Lot, cuando se ocultó, también se ocultó en Zohar? Y todos estos nombres, que aun cuando no siempre se siguen igual, hacen alusión del Zohar, de los secretos del cielo, es el código de la salvación, es el código de los grandes secretos de la Cábala, el misticismo puro de la Torá, que ha sido instrumento de salvación aún eh, para los que están en un mal camino. Uno puede decir, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así que Efrón, su papá era Zohar? ¿Cómo así que Lot se refugia en Zohar? Sí, o sea, Zohar son los secretos, grandes secretos del cielo. ¿Por qué los malos gobiernan el mundo? ¿Ustedes se han preguntado por qué los malos gobiernan el mundo? ¿Por qué el mal gobierna el mundo? Porque tiene el Zohar. Porque los secretos del misticismo de la Torá pura están en manos del mal y no en manos del bien. El Zohar mismo es una energía pura y es poder del cielo. Ahora bien, si una espada, que es para hacer justicia, la tiene un malo, va a hacer injusticia y va a utilizarla para su deseo de recibir. Pero si esa misma espada la tiene un juez justo, va a hacer justicia. El problema del Zohar o de la Cábala no es que sea un mal conocimiento, como muchos eh, afirman o aseguran, sino porque ese conocimiento lo tienen los malos. En nuestros países se está debatiendo mucho sobre el uso de armas, si está bien darle armas a la población civil. Y es bien sabido que en Israel toda la población civil tiene permiso de usar armas. Y eso es por una simple razón. En estos países, si hay armas ilegales y la tienen los malos, entonces los malos tienen el poder de las armas, el poder del fuego. Por eso entran armados a un lugar, a un establecimiento y roban a todo el mundo. Y se bajan orondos. Son muy pocos los malos, pero hacen mucho daño porque tienen poder. Ahora bien, ¿qué pasaría si como en Israel todo el mundo tuviera arma? Sería más difícil que entraran a un local, a un bus y robaran, ¿sí? Porque ellos sacan un arma, los 40 que están en el bus sacan armas y no tienen nada que hacer. No había oportunidad, no tendrían oportunidad. Y esa es la verdad.
estos gobiernos no quieren darle el poder a la gente porque se van a defender. Y si se defienden, el mal no va a poder operar. Y muchos de los que están en el gobierno están gracias a la delincuencia, patrocinados por el mal. Eso es bien sabido. Y si ya el mal pierde poder, ellos pierden poder. Esa es la verdad. Y así funciona el mundo. La cábala es poder, poder del cielo. El problema es que muchos de esos secretos lo operan los malos. Y el meollo es que sobre haya una masa crítica de conciencias operando en cábala, ya no van a poder hacer mal. Porque el Zohar, los secretos del cielo, están conectados con la luz de Hashem y se sujetan a la luz de Hashem. Por lo cual no importa qué tan poderoso sea el mal, siempre la luz, la espada del Zohar en la mano de un injusto es infinitamente más poderosa que a través de la mano de un malvado, de un rasha. No, no hay competencia, no hay forma de que gane. Hay otra mención de los secretos del cielo y es en los camellos y en las joyas que le entregan a Rivka, las cuales son su dote. Y es bien sabido que esto corresponde al la dote, al Ruach HaKodesh que una alma recibe cuando recibe la Torah, cuando quiere conocer los secretos del cielo y recibe la Torah. Se vuelve un ger converso, un converso justo. Y esta conexión le da unos regalos que son muy poderosos. Y literalmente son secretos del cielo que al abrirlos, la persona va a tener acceso a un poder que un sadik de muchos años nacido yudí no alcanza a tener en mucho tiempo. Es un regalo del cielo, ¿sí? En algún nivel, si bien hoy en día se tiene almas que vienen de jerarquías de, de, de linajes muy elevados, grandes rabinos que son los bisnietos del Baal Shem Tov, de tataranietos del Baal Shem Tov, de almas gigantes, y caminan con mucho honor en Israel, y lo tienen, porque tienen todo el mérito recibido. La Torah nos enseña que, ojo, porque las almas conversas reciben dones de un nivel ¡pum! Gratuitamente. Sí, el otro tal vez los tenga, pero los ha tenido que trabajar toda su vida. El converso justo lo recibe de un nivel muy alto, solamente por su deseo de adhesión al Altísimo, habiendo nacido Goy y decidido convertido a Kadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Este es uno de los muchos regalos que tenemos en esta parasha. Recordemos que las matanot se les fueron entregados a los hijos de Ketura, los cuales habitaban en el oriente. Y aquí sabemos que todo el misticismo oriental, si bien tiene mucha sabiduría y mucho es verdad, son los regalos pequeños que Abraham le entregó a sus hijos con sus concubinas, mientras que Israel le entregó todo. Por lo cual es muy curioso porque cuando hablamos de estos mantras de Oriente, son los nombres de Hashem, los 72 ángeles, en su sonido, pero no le enseñaron los secretos de las Merkabot. Y así sucesivamente muchos secretos que no tienen, pero sí hay un camino y sí hay una conexión. Y sobre más investigas y profundizas el misticismo oriental, te encuentras más sintonía, más sincronía con la Cábala. De lo cual muchos dicen, ay, sí, la cábala es estas cosas. O sea, en vez de decir que la cábala es el origen, no. Entonces, los judíos tomaron de los orientales esto, y es exactamente todo lo contrario. Toda la sabiduría profunda y sabia que sí tienen los pueblos de Oriente vinieron de Abraham Avinu, porque a él le fue entregado Bacol, todo. Y él entregó Matanot, pequeños regalos al mundo, para que pudieran gobernar y reinar. Pero a la casa de Jacob, a la casa de Israel, le entregó Bacol Mikol Kol, le entregó todos los regalos de todas las bendiciones de todos los mundos. Baruch Hashem.